La religión cristiana aparece en el escenario histórico por los seguidores o discípulos de Jesús de Nazaret, llamado en griego Cristo y en hebreo el Mesías. Fue juzgado por el tribunal de Sanedrín y ajusticiado por Poncio Pilato, que en ese entonces fue el procurador romano. Luego de su muerte, los discípulos sostuvieron que él habría resucitado de entre los muertos, y este hecho fue el que marcó el inicio del cristianismo. En ese tiempo, la tarea de predicar la buena nueva era muy peligrosa, ya que los seguidores de Jesús por lo general eran víctimas de las autoridades judías o romanas. Cabe mencionar que entre estos cristianos citamos a Santiago, Pedro y Pablo, quienes dieron sus vidas como testimonios de su fe. Recién allá por el año 313 después de Cristo, se emitió el famoso Edicto de Milán, que permitía el libre culto a los seguidores de Jesús. Esto se hizo en el imperio de Constantino. El derecho romano recibió la influencia de la religión cristiana, fundada por el apóstol Pablo. Se lo denominó derecho canónico, que cuenta con 3 periodos. El primero, el periodo preconstantiniano, quien pone en primer lugar al Decálogo, escrito por los apóstoles y por los padres de la Iglesia. En segundo punto, el periodo constantiniano, quien habla de suspender las causas criminales durante la Cuaresma o 40 días de penitencia que preceden a las fiestas de Pascua. Y el tercero, el periodo justinianeo, quien pone a la familia como una institución que recibió el aporte del cristianismo. Desapareció el poder despótico del paters familias y fue sustituido por la piedad paternal. Así también se proclamó al matrimonio como sacramento. La caída del Imperio de Roma constituye uno de los eventos históricos más importantes. El imperio, que se encontraba dividido en el Imperio de Occidente y Oriente, constituía un vasto territorio. Primero sucedió la caída del Imperio del Occidente y mucho tiempo después se constituyó la caída del Imperio del Oriente. La disolución del Imperio Romano de Occidente tuvo lugar en el año 476. Esta caída se dio debido a que los vecinos los romanos, los pueblos germanos, decidieron traspasar al territorio romano por las invasiones de los hunos, un pueblo nómada que venían al occidente desde el extremo oriente, presionando a los germanos a avanzar hacia la Roma de Occidente. Los germanos eran un grupo histórico etnolingüístico de pueblos originarios del norte de Europa. Su organización social estaba basada principalmente en la comunidad. Se dividían en 3 clases: la nobleza, los hombres libres y los siervos y o esclavos. Tenían sus instituciones políticas fundadas como una comunidad de guerreros, con sus respectivas familias, siendo la forma de gobierno la monarquía electiva, ya que el rey era elegido entre ciertas familias. También existían las mals o asambleas, las cuales eran las generales y las especiales. El Estado casi no existía, ya que se regían por la norma, la costumbre y tradición. En cuanto al derecho germano, se destaca que la familia era principalmente patriarcal. Se practicaba la monogamia, pero los nobles podían practicar la poligamia. Las mujeres, quienes debían fidelidad y obediencia a sus maridos, eran consideradas como amigas del mismo. La propiedad principal de los germanos era su ganado, ya que la agricultura era rudimentaria, por lo que no se podía hablar de propiedad privada, siendo la propiedad colectiva la conocida entre ellos. Las obligaciones de los germanos eran muy sencillas, siendo los contratos garantías de crédito al acreedor, pudiendo éste reclamar hasta la libertad del deudor en caso de no poder pagar la deuda. En el derecho penal, los germanos tenían por base que si una persona rompía con la paz, se medía el grado de producido y no la intención. Consideraban como primer estadio del derecho la venganza, esto debido a que en las familias germanas habían lazos muy fuertes de unidad. Esta venganza podía darse por muerte del ofensor, así también podía darse una compensación de parte del mismo. También existían 2 instituciones, el juramento y las ordalías. El juramento consistía en ir a jurar ante los jueces con toda su familia y la comunidad a la que pertenecía. En caso de que el ofensor no fuese tomado en cuenta su juramento, este podía debatirse a duelo con el acusador. Las ordalías, en tanto, consistían en pruebas de inocencias muy sanguinarias, pero las mismas no eran aplicadas a las personas correspondientes a la categoría de hombres libres, ya que estos se debatían a duelo. Mientras el Imperio Romano de Occidente se hundía, otros estados como Siria y Mesopotamia se enfrentaban al Imperio Persa Sasánida. Tras la muerte del emperador Justino, asume su sobrino Justiniano, considerado último emperador de Roma. Existía una infinidad de constituciones imperiales, y la arbitrariedad hicieron presa a los jueces y tribunales.
A esta labor jurídica se le denominó en el siglo XV Corpus Iuris Civiles, o bien considerado Código Justiniano. Códex: derecho religioso, civil, penal, administrativo y militar. Digesto: contenía el ius. Eran 50 libros agrupados en 7 partes. Trata de los principios generales del derecho y la jurisdicción, la doctrina de la acción y protección de los derechos reales, herencia, obligaciones, entre otros. Institutas: trataban sobre las personas, propiedad y sucesión, intestato y obligaciones generadas por actos lícitos e ilícitos, acciones y derecho penal. Y por último, las novelas, que eran constituciones nuevas, leyes publicadas por Justiniano, en las que se recogieron las necesidades del pueblo bizantino. En el derecho bizantino vemos la continuación del derecho romano: patria potestad, divorcio y sanción. El padre seguía conservando el poder sobre sus hijos, pero ya en forma moderada. No se eliminó el divorcio, pero sí se limitó la posibilidad de ejercerlo, elevándose el vínculo familiar. La pena de muerte por mutilación y las normas fueron más equitativas, tanto para los pobres como para los ricos. La civilización arábiga surge 1500 años antes de la aparición del profeta Mahoma. Estas se dividían entre los habitantes de la Meca, Yatrib, Tarif y los beduinos, que vivían en los desiertos como nómadas. Instituciones sociales. La sociedad de los árabes se vio transformada con el Islam. Se prohibió la costumbre del infanticidio, la cual era común entre las tribus árabes. Se restringió la poligamia existente a solo 4 esposas legítimas que vivían en los harenes, permitiéndole tener la cantidad de concubinas que pudieran mantener, debiéndose la mujer tapar la cara en la calle o ante personas extrañas. Instituciones políticas. En la organización política del Imperio Islámico encontramos que existe una fuerte conexión con la religión. El Corán es de donde proviene el magisterio legislativo, el magisterio judicial o fiqh, el cual es accesible a todo musulmán que por medio de la lectura y el conocimiento del Corán tiene el derecho de aplicarlas. Instituciones religiosas. El Islam es una religión que tiene sus fuentes en las religiones monoteístas que le precedieron, como la judía y la cristiana. Es así que los mahometanos hacen remontar su fe hasta Abraham, padre de Ismael, del que descienden los árabes. Sus doctrinas eran muy simples: la creencia en un solo Dios, el profetismo, la inmortalidad del alma y la retribución o el castigo final. Instituciones jurídicas. El derecho musulmán se encuentra en la Sharia, ley islámica o ley de Dios, que le fuera revelada al profeta Mahoma por el arcángel Gabriel. En el derecho penal musulmán solo existen 6 delitos para los que hay penas específicas, y son la fornicación, la acusación injusta de fornicación, el robo, el ingerir alcohol, el saltamiento y la apostasía. En el año 732, con la batalla de Poitiers, con el ejército encabezado por Carlos Martel, comienza el retroceso de las fuerzas musulmanas en Europa. Su nieto, Carlomagno, se encargó de expandir los reinos francos y así formó el Imperio Carolingio. El emperador recibía su poder de Dios y como tal se encargaba del bienestar espiritual de su pueblo. Es por este motivo que el imperio recibía el nombre de sacro. Carlomagno reunía en su persona todos los poderes, tanto en lo administrativo, en lo militar, en la judicatura y el legislativo, como lo había tenido el emperador romano. Sin embargo, el absolutismo carolingio era templado. Esto se debe a que se solían celebrar asambleas anuales, en las que se sometían a aprobación las leyes conocidas como las capitulares. Por lo que a la administración de la justicia se refiere, el emperador delegó en las asambleas comunales la jurisdicción. De esta forma, modificó el sistema de administración privada de la justicia de los germanos por una administración pública de la misma. El procedimiento era el de exponer ante el conde el hecho en discusión, y luego se recogían las pruebas. En segundo lugar, se indicaban los términos de la ley seguida por las partes, y se establecía la cuestión que debían resolver los jueces. Luego, según la decisión de estos, pronunciaban la sentencia y procedían a la ejecución de ella. Las capitulares eran resoluciones sobre problemas concretos y momentáneos, dictadas por asambleas generales. Estas capitulares fueron codificadas por el abad Anselliso en 62 y contenían disposiciones sobre rescritos, instrucciones a los missi dominici, avisos generales a los pueblos y reglamentos referentes al ejército, al comercio y a la exportación de cereales. El
feudalismo proviene de la palabra germana fechu o feudo, que significa tierra. Sus orígenes se remontan a Roma en las instituciones de los clientes y de los colonatos. Su actividad principal se basó en la agricultura, ya que ellos trabajaban la tierra. En ese momento, sin la técnica, sin el conocimiento y sin las herramientas necesarias, utilizaban el arado, animales, caballos en vez de la fuerza humana, bueyes, pero con un menor rendimiento, y esas necesidades dieron orígenes y apariciones a nuevas herramientas, entre ellos el molino. La sociedad feudal estaba dividida en tres grupos básicos: los oradores, los hombres de oraciones, los vellatores, los hombres de guerra, y los laboradores, los hombres del trabajo.